Muy bien. Hola chicos. Hoy día vamos a ver vamos a repasar un poco lo que habíamos visto ayer, que era la excitación de modos normales en barras o en materiales sólidos con forma de barra, ¿cierto? En un sólido con barra, con forma de barra. Y vamos a ver ahora la extensión, qué es lo que sucede o cómo se pueden resolver problemas cuando estamos, en vez de trabajando con un sistema unidimensional, pasamos a sistemas de más dimensiones, como por ejemplo sistemas de dos dimensiones. En particular vamos a ver un ejemplo de cómo obtener la ecuación, en realidad más que nada la generalización de la ecuación que tenemos de ecuación de onda a más dimensiones, y con esta ecuación vamos a tratar de ahora aplicarla a distintas geometrías, y en este caso en particular va a ser el caso de una membrana rectangular. Eh, Hay un ejercicio que podemos realizar después, pero eso queda para otro video. Entonces, vamos con nuestra clase. Hoy día entonces lo que vamos a ver es sistemas continuos. Continuamos con nuestros sistemas continuos y vamos a ver que en la clase anterior terminamos el análisis de la ecuación de onda, pero en una barra sólida, considerando varias condiciones de frontera o condiciones de borde, ¿cierto? Estas condiciones de borde habíamos dicho, la primera que consideramos era la viga en voladizo, y después la solución que obtuvimos la pasamos también a la forma de una barra sujeta a través del centro de masa. También dedujimos los modos normales y las frecuencias angulares normales de oscilación de una barra en voladizo, y extrapolamos estos resultados de una barra soportada por el centro de masa. Estos eran los tipos de barra que habíamos considerado. Entonces tenemos barra apoyada o doblemente apoyada, que serían básicamente dos soportes, con la barra, entre comillas, libre de moverse sobre sus soportes. La barra apoyada y empotrada, que en este caso sería apoyada en este punto y empotrada en este otro sector. Emboladizo, que es básicamente empotrada en un lado y el otro extremo libre, que fue el que nosotros analizamos. Empotrada o doblemente empotrada, que es una completamente unida en ambos extremos, sin libertad de movimiento, por así decirlo, solamente le queda la opción de moverse de forma transversal. Y una barra con múltiples apoyos, que sería básicamente como la primera, pero con más puntos intermedios de apoyo. Entonces, la que nosotros analizamos fue esta barra en voladizo, y la que extrapolamos también como resultado fue una barra apoyada, pero colgando básicamente desde el centro de masa. Entonces, con un único punto de apoyo. Para la barra en voladizo se tienen las condiciones de borde, y estas eran las que eran un poco extrañas, entre comillas, la segunda sobre todo. El extremo empotrado es lógico que se considere como condición de borde que la función de onda del objeto en sí no se mueve en ese punto, ¿sí? Porque es un objeto que está empotrado, entonces la idea es que esa posición se mantenga lo más firme y lo más estática posible. Por lo tanto, la función de onda evaluada en ese punto debe ser igual a 0. Para todo instante de tiempo, para cualquier condición, f en x igual a 0, considerando x igual a 0 ese punto, nos queda entonces que esta función debería ser igual a 0 para todo tiempo. Ahora, en el otro extremo, como ese extremo es libre de moverse, no está sujeto a ningún tipo de estrés, ¿cierto? Entonces, eso se traduce en que el estrés en ese extremo debe ser 0. Y de acuerdo a la deducción que habíamos hecho ayer, habíamos expresado que el estrés se puede expresar como este alfa, que es el área transversal, por el módulo de Young, por el df de x. Pero como esto es igual a 0, entonces estos términos no me afectan, y lo que me queda como término relevante es que esta derivada de f con respecto a x debe ser igual a 0. Y esa es la segunda condición de borde para nuestra función. Ahora, utilizando estas dos funciones, lo que hicimos fue determinar las frecuencias normales de oscilación en la barra, y llegamos a esta expresión, a que para la barra que está en voladizo,
las frecuencias naturales de oscilación van a ser 2n-1 dividido por 4L por esta raíz, donde esta raíz corresponde a la velocidad de propagación de las ondas, o la velocidad de propagación de estas señales, o vibraciones en el material. Entonces acá vemos que la velocidad en este caso depende del módulo de Young, que es una característica de cada material, incluso de la preparación de cada material, y ρ, que corresponde a la densidad, que también es una característica de cada material. Entonces, para cada material, o cada variación de material, tenemos una velocidad de propagación del sonido distinta. Entonces, eso se puede utilizar como un mecanismo de verificación, por ejemplo, de que un material está compuesto de la cantidad, o un objeto está compuesto de un material que uno desea. Por ejemplo, en el caso de construcción, que trato de orientarlo para ustedes que son de ingeniería civil, en el caso de construcciones, por ejemplo, si uno considera una barra de acero, o una barra de fierro, ¿cierto? Que, por ejemplo, para el armado de estructuras de hormigón, a veces tienen distintos valores tienen distintas propiedades. Entonces pueden que sean barras buenas o barras malas para la construcción, y eventualmente uno considerando un segmento, una barra patrón del material que se está utilizando, uno podría tener una caracterización rápida para ver si es que el material que se está utilizando es de buena o mala calidad. Por ejemplo, ese es un camino en el cual se pueden utilizar estas cosas que estamos viendo. Otra cosa es estructuralmente el tema de resolver cómo van a oscilar los objetos producto de fuerzas externas, también es parte de lo que estamos viendo acá en el curso. Entonces, creo que es importante que vayan no solo viendo estos temas como los temas que estamos viendo en sí, sino que viendo en qué otras aplicaciones los podrían utilizar. Bueno, usando estas condiciones, nosotros entonces encontramos estas frecuencias naturales de oscilación, y encontramos que la forma de oscilación del sistema está dada por esta expresión. Y en este caso, en este caso, para la barra empotrada, entonces nosotros tenemos que esta función es proporcional a C, ¿no? Y esta función, les recuerdo que no es la oscilación transversal en la barra, sino que es la compresión y estiramiento de la barra. Es a lo largo del eje de la barra. Bien, con esto entonces, descubrimos que estos eran los modos normales de oscilación, y vimos que la longitud de onda para este caso corresponde a 4 veces el largo para el modo 1, 4L tercios para n igual a 2, y 4L quintos para n igual a 3. Entonces descubrimos también la forma en que podíamos obtener la longitud de onda para este sistema, y todo esto lo repasamos ayer. Ahora, si yo tomo esta barra desde el centro de masa, y considero entonces que la barra es una barra doble, que surge hacia la derecha y hacia la izquierda, entonces yo puedo tener esta barra, que ahora la tengo sujeta desde el centro, y por lo tanto me genera oscilaciones a la derecha y a la izquierda. Y si se fijan, acá se duplica el sistema que estábamos viendo, analizando recién. Entonces, las longitudes de onda se reducen a la mitad. En vez de 4L, ahora son 2L. Esta de acá, en vez de ser 4L tercios, ahora son 2L tercios, y así. Entonces podemos utilizar la misma descripción de modos normales que habíamos visto antes para relacionar con una barra un poco distinta, pero que cumple con las mismas condiciones. También de esto, como nosotros podemos encontrar acá, si se fijan, yo aquí tengo 4L dividido por 2n-1, y acá yo tengo 4L dividido por, este es 2, este sería 3, este es 3, este sería 5, y este es justamente 2n-1. Entonces, la frecuencia natural, el omega n, lo puedo escribir como lambda sub n, o esta velocidad dividido por lambda sub n, ¿sí? Voy a tratar de anotarlo acá, a ver si me resulta.
Les recuerdo, les pido disculpas desde ya porque mi pulso con el mouse no es muy bueno. Pero esta expresión de acá, veamos, vamos hacia adelante. Acá primero. Si se fijan, esta expresión de aquí, n igual a 1, si yo tengo el 2n menos 1, ¿cierto? Entonces con n igual a 1, esto sería igual a 1. Con n igual a 2, esto sería 2 por 2, 4, menos 1. Entonces esto sería igual a 3. El 2n menos 1, considerando n igual a 3, sería 6 menos 1. Entonces acá me queda 5. Y son justamente los números con los que yo estoy dividiendo acá. 1, 3 y 5. Entonces las longitudes de onda, para este caso, yo las puedo escribir como lambda sub n igual a 4L dividido en 2n más menos 1. ¿Sí? Pero eso, 4L dividido en 2n menos 1, corresponde justamente, corresponde a esta expresión de acá. Por lo tanto, esta frecuencia de aquí, yo la puedo reescribir como, esto sería 1 sobre lambda sub n, ¿cierto? Por esta expresión de acá, pero esta es la velocidad. Por lo tanto, la frecuencia, yo la puedo escribir como la velocidad dividida por la longitud de onda. ¿Sí? Y eso significa entonces que si ahora yo ya sé cómo calcular los modos normales de esta expresión, de esta otra expresión, entonces yo ya acá también puedo calcular las longitudes de onda. Si estas son 2L, 2L tercios, 2L quintos, tengo la misma progresión, entonces esto va a ser 2L dividido por 2N menos 1. Y a través de eso, entonces yo también puedo obtener cuáles son las frecuencias naturales de oscilación, pero ahora para esta barra, que sería la barra sujeta por el centro de masa. Bien, ahora quiero que pasemos a los modos normales, pero vamos a pasar a sistemas de 2 dimensiones. Voy a cambiar a la otra cámara por si acaso. Bien. Bien, entonces ahora seguimos con nuestros modos normales en superficie 2D. A ver, ¿qué es lo que debemos considerar para esto? Vamos a tomar, por ejemplo, una membrana, que puede ser una tela o un material que tenga algún tipo de característica un poco elástica, por así decirlo, que nos permita aplicar tensión sobre el material, pero ahora no como si fuese una cuerda, sino como una tensión en dos direcciones. Entonces, consideremos, por ejemplo, la misma hoja del cuaderno, nosotros le aplicamos tensión en esta dirección, pero además le aplicamos tensión en esta otra dirección, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra hoja, le vamos a amarrar, la vamos a anclar a este lado, la vamos a anclar de este lado y vamos a aplicar una tensión S, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo en estas otras direcciones. Entonces vamos a aplicar tensión por los 4 lados de la hoja. Y la geometría que vamos a considerar es que por un lado tengo el lado LX, que tiene un largo LX, ¿cierto? Y voy a considerar el otro sector, en la otra dirección, como que tiene un largo LY. Como les decía, esto, para hacerlo, entre comillas, simple, vamos a suponer que tenemos una tensión superficial S, y esta tensión es la misma en ambas direcciones, actúa tanto hacia acá como hacia allá. Esta tensión S actúa como una fuerza por unidad de longitud
ejercida en la superficie perpendicular a cualquier línea que nosotros consideremos. Consideraremos que la tela tiene una densidad superficial de masa sigma y que tiene un valor constante. Eso significa que la masa está uniformemente distribuida. Es, por así decirlo, que cualquier trocito en el caso de la hoja, cualquier trocito de la hoja tiene exactamente el mismo valor de masa, si es que uno considera la misma cantidad de área. Entonces, bajo estas condiciones, lo que vamos a encontrar, podemos hacer un análisis muy similar al que hicimos con respecto a la cuerda, ¿cierto? Cuando pensábamos la cuerda y analizábamos los ángulos, veíamos la fuerza, etc. Podemos hacer un análisis muy similar y vamos a llegar a que la expresión para que deben satisfacer los desplazamientos transversales en la superficie de la tela debe estar dada por esta expresión. Si se fijan, acá ahora tengo la función con respecto a x e y, o sea, la parte espacial a la izquierda, y esto lo tengo que igualar acá a un coeficiente por la derivada de z, pero ahora con respecto al tiempo. En este caso z corresponde a nuestra variable, que correspondería, por así decirlo, a los desplazamientos transversales que va a tener mi superficie. Este z depende de la coordenada x y de la coordenada y además es función del tiempo. Por lo tanto, z es nuestra función de onda, que es la que nosotros vamos a tratar de determinar. Como les decía, tengo por un lado la dependencia espacial y por otro lado tengo la dependencia temporal con este factor de acá. Si esto lo escribimos en términos del operador laplaciano, entonces esta expresión la podemos escribir como este operador laplaciano actuando sobre nuestra función z, y eso debe ser igual a la derivada de z con respecto al tiempo. Entonces, bueno, acá tengo el operador gradiente, ¿cierto? Y el operador laplaciano, que sería el producto punto de Lambda consigo mismo. Y si se fijan, esto de acá es la segunda derivada con respecto al espacio de la variable z, y esto es igual entonces a la segunda derivada de z, pero con respecto al tiempo. Entonces, nuevamente, esta es nuestra ecuación de onda, ahora es generalizada, entre comillas, a más dimensiones. Entonces, en vez de tener solo la derivada de z con respecto a x, tenemos el operador laplaciano, que representa la derivada en todas las direcciones del sistema, y eso lo igualamos entonces a la segunda derivada con respecto al tiempo. Nuevamente, esta expresión de acá corresponde al inverso de la velocidad al cuadrado, y eso, esta entonces es nuestra ecuación de onda generalizada para cualquier dimensión. Entonces, podemos ver que el resultado es la ecuación de onda, pero en este caso sería para dos dimensiones. Además, podemos generalizar el resultado a otras geometrías, y esa es la parte importante. Como ahora estamos escribiendo la función de onda en términos del operador laplaciano, entonces podemos utilizar el operador laplaciano, pero en otras geometrías, no necesariamente en esta que partimos, que es una superficie rectangular, sino que ahora lo podemos expresar, por ejemplo, en una membrana circular, lo podemos usar en membranas cuadradas, rectangulares, podríamos usar coordenadas elípticas también si quisiéramos, pero no importa tanto la geometría en sí, sino que ahora el hecho de que tengo el operador laplaciano me permite aplicarlo a cualquier superficie. Y es más, como es un operador laplaciano, yo lo puedo representar en 2 dimensiones o lo puedo representar en 3 dimensiones, incluso en 4. Entonces, utilizar este operador nos permite expandir la ecuación de onda ahora a casos de 2, 3 o más dimensiones. Y sigue siendo la misma ecuación de onda, las mismas técnicas que hemos utilizado hasta ahora, pero para más dimensiones. Entonces, esa es la importancia de utilizar nuestro operador laplaciano. Cuando se estudia el movimiento vibracional de objetos, la ecuación que describe este movimiento es la ecuación de ondas, que es la que estamos viendo. Ahora vamos a explorar algunas soluciones para las geometrías más simples que podemos utilizar. De hecho, la geometría más simple corresponde justamente a las coordenadas rectangulares, porque son las más fáciles con las que podemos trabajar, entre comillas, para el caso de una membrana rectangular. Entonces, retomamos, tenemos una longitud LX, tenemos una longitud LY, esta es nuestra membrana, y vamos a ver cómo se resuelve la ecuación de ondas ahora sobre esta membrana, obligada
a que esté unida en sus extremos por todos lados. Entonces Z representa los desplazamientos transversales en nuestra membrana. Acá creo que prefiero hacer el desarrollo completo en el cuaderno, y después lo comparamos con lo que tengo respecto de nuestro PDF. Entonces, acá tengo, esto lo tengo como ejercicio, dice, a partir de la ecuación 16, que sería esta ecuación de acá, que la vamos a derivar igual completa, a partir de esta ecuación y utilizando el método de separación de variables, obtenga la solución para la parte espacial, suponiendo que la membrana está fija en los 4 lados. Entonces, eso quiero que lo pongamos como ejercicio. Yo voy a partir desde cero, pero acá en el PPT hay una parte del desarrollo, solo que lo vamos a reproducir desde cero, pero para el caso de una membrana rectangular. Así que voy a dejar de compartir para que puedan trabajar directamente sobre para que puedan ver lo que voy a escribir en el cuaderno. Bien. Entonces, lo que tenemos es nuestro operador nabla cuadrado actuando sobre z, que es función de x, de y y del tiempo. Y esto lo vamos a escribir como 1 sobre b cuadrado por la segunda derivada de z con respecto al tiempo, donde nuestra velocidad al cuadrado va a ser igual a la fracción, ¿cierto?, de, vamos a tomar el PDF, de S, que era nuestra tensión, dividido por la densidad superficial, densidad de masa superficial, ¿cierto? Entonces B es la raíz de S sobre psi. Bien. Entonces, nuestro operador nabla cuadrado en coordenadas rectangulares corresponde a la segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y. De todas formas, vamos a escribir esto de la siguiente forma. Vamos a suponer que nuestra función z de x, y del tiempo la puedo escribir. Este paso es levemente innecesario, pero tal vez ayuda en la clarificación del desarrollo. Entonces vamos a escribir esto como una función f que depende de x y de y, o sea, una función que depende solo de la parte espacial, multiplicada por una función t que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, así estoy separando la parte espacial de la parte temporal. Entonces acá me queda nabla, que actúa solamente sobre la función f, me queda la derivada con respecto al tiempo, que actúa solo sobre la función t. Por lo tanto, reemplazando nuestro z con esta expresión, lo que nos queda acá va a ser nabla cuadrado, puedo sacar el t nabla cuadrado, pero nabla cuadrado actuando sobre f, voy a dejarlo explícito en función de x y, ¿cierto? Lo voy a escribir acá, la velocidad al cuadrado por t, por nabla cuadrado f, igual a la segunda derivada de t con respecto al tiempo, multiplicado por f, ¿sí? Entonces acá tengo ft, nabla actuando sobre f, y la derivada del tiempo actuando sobre t. Entonces, al igual que como lo hemos hecho siempre para nuestro método de separación de variables, vamos a dividir por las funciones f y t, usando los mismos argumentos que hemos usado en todas las otras ocasiones. Entonces, eso va a hacer que este t se simplifique con ese t y ese f se simplifique con ese f. Entonces, acá me queda b cuadrado, nabla cuadrado f sobre f, igual a, voy a escribir esto como t dos puntos, que sería la segunda derivada de t con respecto al tiempo, dividido por t. Y volvemos a nuestra ecuación de separación de variables, en donde ahora esta expresión, que depende solo del tiempo, y esta expresión que depende solo de la parte espacial,
son iguales para todo instante de tiempo, para toda posición x, para toda posición y, etc. La única forma de que estas funciones variables sean iguales es que en realidad sean igual a una constante. Y aquí es donde usamos que nuestra constante, aún no la hemos determinado, pero la vamos a determinar, pero la podemos expresar como menos omega cuadrado, ¿sí? Donde omega nosotros la podemos interpretar como nuestra frecuencia. Entonces eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. La frecuencia angular, ¿cierto? Entonces, de aquí, yo tengo la primera igualdad, que es que t dos puntos tiene que ser igual a menos omega cuadrado por t. O, lo que es lo mismo, t, dos puntos, más omega cuadrado t igual a 0. Y esta, como siempre, es nuestra ecuación del oscilador armónico. Por lo tanto, t en función del tiempo lo vamos a escribir como, pongámosle a esto, a0 de coseno de omega t más alguna fase phi. Bien, entonces ya tengo la solución para la parte del tiempo. Lo que me queda es esta expresión para el laplaciano. Y acá vamos a trabajar de la siguiente forma. Lo que me queda es b cuadrado, nabla cuadrado de f sobre f, tiene que ser igual a menos omega cuadrado, que sería este término igual a esta expresión de acá. Por lo tanto, yo puedo reescribir esto multiplicando por f y dividiendo por b cuadrado, y esto me queda nabla cuadrado de f igual a menos omega cuadrado sobre b cuadrado por f, pero esto sigue siendo una función de x y de y. Entonces, aquí es donde viene la primera diferencia con lo que hemos hecho siempre, porque vamos a suponer que nuestro f de x, y lo podemos escribir como una función g que depende de x por una función h que depende de y, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que este f, que es solo espacial, depende de dos variables, de x y de y. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer que cada una, que esta función f se puede escribir como el producto de dos funciones independientes, g que depende de x y h que depende de y. Entonces, esto es lo que ahora vamos a reemplazar en esta expresión de acá. Recordemos que nabla cuadrado corresponde a esta expresión de acá. Por tanto, esto me queda la segunda derivada de f con respecto a x más la segunda derivada de f con respecto a y tiene que ser igual a menos omega sobre d con nuestra función f. Entonces, ahora voy a reemplazar esta expresión de acá. Me queda entonces, esta es la derivada con respecto a x, por lo tanto me queda f, perdón, h, que depende de y, por la segunda derivada de g2', más esta que depende de y. Entonces ahora sería g por h2', la derivada de h con respecto a y, y esto debe ser igual a menos omega b por gh. Entonces, vamos a escribir esto como 1 sobre g por h, y con eso me queda entonces, ahora ese h se simplifica con el h, entonces me queda g2' sobre h, perdón, sobre g, más h2' sobre h, igual a menos omega sobre b de g y h. Entonces,
esto se anula con esta expresión de acá. Veamos ahora qué es lo que nos queda. Entonces, vamos a escribirlo así. G2' sobre G más omega sobre B igual a H2' sobre H. ¿Sí? Ahora, esta expresión de acá es solo función de X, incluso con una constante, perdón, este es al cuadrado. Sí, es esta expresión al cuadrado, así que queda al cuadrado. Bien, esto depende solo de X, y esta expresión de acá depende solo de Y. Por lo tanto, los mismos argumentos, podemos decir que para que esta función que depende de X en cualquier X sea siempre igual a esta función que depende solo de Y, la única opción es que estos sean iguales a una constante. Esta constante la vamos a llamar m. De hecho, por simplicidad le vamos a poner menos m cuadrado. No, saben que m no me sirve. Pongámosle u. Menos u. ¿Sí? Voy a escribir al lado menos u cuadrado. ¿Sí? Es una constante que también tenemos que determinar. Recuerden que nos falta determinar omega y nos faltaría ahora también determinar u. Entonces, de esta ecuación, como ambas variables, esta función es igual a u menos u cuadrado y esta función también es igual a menos u cuadrado, vamos a ver qué es lo que pasa primero con esta expresión para y. Entonces me queda h2' sobre h igual a menos u cuadrado. Por lo tanto, nuevamente yo puedo multiplicar por h y me queda h2' más u cuadrado sobre h, o sea, por h, igual a 0. Y eso significa que ahora este h, que es función de y, ¿cierto? Lo puedo escribir como una función a sub 1 coseno de u por i más b1 seno de u, claro, de u por i. Entonces, así ya tengo la solución, o la expresión al menos, para h. A1 y b1 los puedo evaluar con las condiciones de borde, y aún me falta determinar la expresión para u, pero ya tengo la expresión para, o sea, me falta todavía expresar la ecuación para m, o sea, para omega. Así que me falta omega y u, perdón. Entonces, ya tengo la expresión para h, me falta ahora la expresión para g. Estoy tratando de encontrarla, en un segundo. Entonces, para g, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos g2' dividido por g más omega sobre b al cuadrado tiene que ser igual a menos u cuadrado, que era la otra parte de la ecuación. Entonces, esto yo lo puedo escribir como g2' sobre g más omega sobre b al cuadrado más u cuadrado igual a 0. Y ahora puedo multiplicar por g, entonces me queda g2' más omega sobre b al cuadrado más u cuadrado por g igual a 0. Y de acá entonces, esta nuevamente es una ecuación de oscilador armónico, solo que en vez de tener un término tengo esta suma acá. ¿Sí? Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir como g en función de x va a ser igual a un A2 coseno de, y aquí viene un término un poco más feo, omega sobre b cuadrado más u cuadrado
multiplicado por x más un b sub 2 por seno de la misma expresión. Omega b al cuadrado más u cuadrado por x. Y así tengo ahora entonces todas las funciones que me van a dar como resultado la solución para mi problema. Entonces, volvamos a nuestra variable original, z, que depende de x, de y y de t, se puede escribir entonces como, aquí voy a juntar varias de las constantes, entonces me queda como, no lo voy a escribir tal cual, a1 coseno de u por i, más b1 seno de u por i, multiplicado por a2 coseno de, voy a escribir esto como alfa cuadrado, ¿ya? Entonces esto de aquí sería alfa cuadrado, entonces me queda coseno de alfa cuadrado x más b2 seno de alfa cuadrado por x. Y acá me queda entonces ahora por a0 coseno de omega t más phi. Y esa sería entonces mi función z en función de x, de y y de t. Pero no hemos utilizado nuestras condiciones de borde. ¿Cuáles son nuestras condiciones de borde? Mira acá nuestro z a mano. Dijimos que teníamos una membrana ¿cierto? Y vamos a tener acá, sería x igual a 0. Esto de acá sería x igual a lx. Vamos a suponer acá esta como y igual a 0. Y esta otra línea y igual a li. ¿Cierto? Entonces así este segmento mide L sub i, este segmento mide L sub x. Y lo que habíamos dicho es que esta membrana está sujeta en este extremo, en ese extremo, también está sujeta en este extremo y está sujeta en ese extremo. Por lo tanto, en estos bordes, la amplitud de oscilación debe ser 0. Eso significa que cuando x es igual a lx, la función z de lx, para cualquier valor de y, para cualquier instante de tiempo, tiene que ser igual a 0. Cuando x es igual a 0, que sería esta otra línea de acá, ¿cierto? Entonces z en 0, para cualquier valor que tenga y, para cualquier instante de tiempo, tiene que ser igual a 0. Entonces con eso ya cubrí esta línea, esa línea. Lo que me falta ahora son estas otras, pero esas líneas están dadas cuando x, o sea, perdón, cuando y es igual a 0. Entonces acá me queda que para cualquier valor de x, para 0 y para cualquier valor del tiempo, esto debe ser igual a 0, y lo mismo con y igual a L sub i. Z evaluado en x, cualquier valor de x, en L sub i, y para cualquier instante de tiempo, esto debe ser 0. Estas son las 4 condiciones de borde que tengo para mi sistema. Una por cada extremo. Entonces, estas condiciones de borde, si se fijan, estas de acá, estas dos condiciones me afectan a mi función g de x. Y estas dos de acá afectan a mi función h de y. ¿Sí?
Por lo tanto, esto de acá significa que g de x en estas dos condiciones, eso significa g en 0 tiene que ser igual a g en lx, tiene que ser igual a 0, y h en 0 tiene que ser igual a h en L sub I, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, veamos cuál era nuestra expresión para G. No, para H primero. H de I era esta de acá, A1, B1. Entonces me queda A1 coseno de U por I más B1 seno de U por I. Esa era nuestra función. Entonces ahora cuando I es igual a 0, significa h en 0 tiene que ser igual a 0, y eso tiene que ser igual entonces a coseno de 0 más b seno de 0, de 1 a 1. Seno de 0 es 0, por lo tanto esto me vale 0, esto de acá vale 1, y esto significa entonces que a 1 debe ser igual a 0. ¿Sí? Ese es nuestro primer resultado de la condición de borde. Por lo tanto, eso significa que nuestro h de i, bajo estas condiciones de borde, se puede escribir entonces como b1 seno de u por i. Pero me falta ahora evaluarlo en la otra condición de borde, que era i igual a li. Entonces, cuando h, ¿cierto?, de li, esto es igual a 0, entonces me queda que b1 seno de u por i, pero i es l sub i, debe ser igual a 0. Por lo tanto, como queremos que las soluciones sean no triviales, o sea, que tenga solución distinta de 0, B1 debe ser distinto de 0. Por lo tanto, yo puedo simplificar B1. Puedo simplificar B1, y la única opción que me queda entonces es que seno de U por LI sea igual a 0 para cualquier valor de U. O sea, esto siempre tiene que ser 0. Y eso significa que U por LI deben sí o sí ser múltiplos de pi. Para que seno sea 0, esto tengo que tener múltiplos de pi. Entonces vamos a llamar a esto n pi. ¿Sí? Y eso significa entonces que nuestro valor de u va a ser igual a n pi sobre li. Y esa es la expresión que tenemos para u, considerando n igual a 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Entonces, podría ser 0, pero eso significaría que esta expresión de aquí siempre sería 0. ¿Sí? Si yo hago u igual a 0, entonces acá no tendría oscilación, como el primer caso de oscilación. Entonces, diría que el primer sistema de oscilación no hay oscilación, si es que hiciera n igual a 0. Entonces, por eso tengo que hacer n igual a 1 hacia arriba. Los números negativos acá no me aportan en nada, dado que sería el mismo valor, me cambiaría solamente una fase, entonces no me afectaría significativamente, o no me aportan mucho significativamente. Entonces, con esto me queda que h de i lo puedo escribir entonces como b1 seno de u, pero u es n pi i sobre li. Y ahí tengo mi primer resultado ahora evaluado con las condiciones de borde. Y ahora debo hacer lo mismo, pero para nuestro caso para nuestro g de x. Entonces, para g de x, lo mismo. G de x tiene una expresión similar a esto, pero con alfa. Entonces me queda g con x igual a 0 es igual a 2 coseno de 0 más b2 seno de 0. Que serían estos de acá. A2 coseno de 0 por este x igual a 0 y b2 seno de 0. Entonces de acá, nuevamente seno vale 0
Esto de acá vale 1, y esto significa que A2 debe ser igual a 0. Por lo tanto, ahora me queda G de X como B2 seno de alfa, bueno, lo puse como alfa cuadrado, pero debería haber puesto solo alfa. Ah, pequeño detalle. Acá tengo omega sobre b cuadrado más u cuadrado, entonces esto de aquí debería ir en raíz, de acuerdo a lo que sabemos del oscilador armónico. Así que voy a eliminar este cuadrado y me voy a quedar solamente con la parte de alfa. Seno de alfa por x, para aclarar lo que acabo de decir, con alfa igual a la raíz de omega sobre b al cuadrado más u cuadrado, pero u cuadrado es npi sobre li al cuadrado. Entonces aquí yo ya tengo una expresión de alfa. Bien, quedémonos con esto por ahora, porque me falta evaluar esta función g, pero en la otra condición de borde, que era en x igual a lx. Entonces, ¿qué es lo que me queda? G evaluado en lx va a ser igual a 0, y eso va a ser igual a b2 seno de alfa por lx. ¿Sí? Por lo tanto, esto tiene que ser igual a 0 para cualquier valor de esto. Entonces b2 tiene que ser distinto de 0, y la única opción que me queda es que alfa, esto significa, ¿cierto?, que alfa por lx debe ser igual, al igual que en el caso anterior, a un múltiplo de pi. Pero como ya tengo n, lo voy a llamar mpi. Y por lo tanto, eso significa que alfa debe ser igual a una constante m pi dividido por lx, donde m debe ser igual a 1, 2, 3, etc. La misma condición que teníamos para n. Entonces, ahora yo ya tengo mi expresión para g. G en función de x lo puedo escribir entonces como b2 seno de alfa, que sería m pi x sobre lx. Y con eso entonces me queda que nuestro z, que es función de x, de y del tiempo, lo puedo escribir entonces como, me quedan b1 y b2, y me queda a de la parte temporal. Entonces todo eso lo voy a meter dentro de una única constante, que le vamos a llamar, le puse a 0 o a 1. Un segundo. De la parte temporal, le puse a sub 0. Entonces le vamos a llamar a una única constante a, pero esta constante va a depender de los valores de B1, B2 y de, en general va a depender tanto de n como de m. Por tanto, la vamos a llamar a sub n, m. ¿Sí? De seno de m pi x sobre lx por seno de n pi i sobre li por coseno de omega t más una fase phi. Y esta sería nuestra solución para el valor de z. Pero, no sé si recuerdan, la primera constante que nosotros utilizamos para nuestro sistema era justamente omega.
Y hasta ahora no hemos dicho nada respecto de omega. Sin embargo, en la página anterior yo acabo de escribir alfa cuadrado como la cantidad omega sobre b al cuadrado más u cuadrado. Pero u cuadrado dijimos que era n pi sobre li. Todo esto al cuadrado. Déjame solamente corroborar que esa era la expresión que utilizamos para alfa. Sí, aquí la tengo. Alfa es igual a esta raíz de omega b cuadrado por esta expresión de acá. Me queda una duda. Dame un segundo. Una página más atrás. Sí, está bien. Y entonces, pero nosotros acabamos de encontrar que alfa tiene que ser igual a m pi lx. Por lo tanto, me queda m pi lx al cuadrado va a ser igual a omega sobre b al cuadrado más n pi li al cuadrado. Me acabo de dar cuenta de que cometí un pequeño error. Al ver la expresión me noté que tenía un pequeño error. Si se fijan acá, no me dijeron nada, pero aquí yo tengo g2' sobre g más h2' sobre h igual a menos omega b cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero dejar h' y h como positivos, entonces debo pasar este término hacia la derecha como un término negativo. Por lo tanto, aquí me quedaría menos omega b cuadrado menos gh2'. Por lo tanto, aquí me debería quedar un signo menos, ¿sí? Ahí debería tener un signo menos. Eso significa que ese signo menos debería aparecerme acá, ¿cierto? Y por lo tanto, me queda acá menos g. Este pasa a positivo y este de acá me quedaría con un signo menos. O si lo quiero pasar todo a positivo, entonces me quedaría este g positivo, este término positivo, y aquí debería tener un signo menos, menos u cuadrado. Por lo tanto, aquí debería tener un menos u cuadrado, menos u cuadrado, y aquí tengo el mismo alfa, así que ahí no me afecta. Acá mantengo todo tal cual, no hay problema, no hay problema, no hay problema. No tengo problema hasta aquí. Y aquí me aparece un signo menos. Entonces aquí debería tener un signo menos. La solución sigue siendo la misma. Sigue siendo todo el resto lo mismo. Aquí ningún problema. Y aquí me queda entonces aquí un signo menos. Por lo tanto, esto es un menos. Y aquí me queda un signo menos. Por lo tanto, ahora sí me calza. Yo puedo despejar esta función de acá. Y aquí me queda entonces omega sobre b al cuadrado va a ser igual a m pi lx. Este menos me lo deja como más n pi li. Al cuadrado. ¿Sí? Y por lo tanto, eso significa que ahora omega lo puedo escribir como una función de esta constante n y esta constante m. Y esto entonces me deja que omega sub n m va a ser igual a la velocidad de propagación al cuadrado, perdón, va a ser igual a la velocidad por la raíz de pi cuadrado factor de m sobre
Lx al cuadrado más n sobre Li al cuadrado. O si quieren, lo pueden volver a escribir como omega sub nm va a ser igual a pi por b por la raíz de m sobre Lx al cuadrado más n sobre Li al cuadrado. Y ahora sí, tengo la expresión para omega, tengo la expresión para z, y lo único que me faltaría determinar sería los valores de a sub nm y los valores de phi. Como son dos constantes, esas las puedo determinar, dos entre comillas, porque como dependen de n y m, son infinitas constantes. Pero esto y phi van determinados a través de las condiciones iniciales del sistema. Si se fijan, nosotros utilizamos las condiciones de borde, pero ahora tenemos que utilizar las condiciones iniciales para poder determinar phi y los a sub nm. Entonces, volvamos a nuestro PDF. Bueno, acá estaban los desarrollos y aquí está la solución. Entonces me queda z justamente igual a sub nm, a sub mn, seno de n pi x sobre Lx, usé las constantes al revés, pero no afecten nada. Seno de n, aquí debería ser un m, disculpen un error ahí. Entonces tengo n, acá, era m con x y n con y, por esta expresión que tengo acá abajo. Y la velocidad de propagación, acá la estoy expresando como esta constante c, pero es la misma velocidad. Así que llegamos a la misma expresión, así que todo tranquilo. ¿Qué es lo que representa esto? Si yo trato de representar, por ejemplo, si se fijan acá, z depende de los valores de n y m. Y omega también depende de n y m. Por lo tanto, yo puedo ir asignando distintos valores para n y m e ir viendo cuál es la representación de los modos normales de oscilación. Lo mismo que hicimos antes con la cuerda y con la barra sólida, ahora lo puedo hacer, pero para el caso de una membrana rectangular. Entonces, estos son estos dibujos que yo tengo acá, que son los gráficos que representan el movimiento de la membrana. Entonces, voy a cambiar un poco de cámara. Voy a tratar de cambiar de cámara. Super. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Este primer modo, si se fijan, es el modo 1-2, en el cual tengo una, por así decirlo, voy a tratar de dibujarlo de nuevo. Tengo una oscilación a lo largo de esta dirección, no me quedó muy preciso, una oscilación acá, pero tengo dos oscilaciones en este otro eje. Entonces tengo una por arriba y una oscilación por abajo. Obviamente estas tienen su contraparte, ¿cierto? Que sería esto oscilando por abajo y esto oscilando por arriba y esto oscilando por abajo en el otro eje. Entonces esto es básicamente que la membrana hace así, completa. Entonces un lado se levanta, el otro se hunde. Ese sería el modo normal de oscilación 1-2. El modo 1-1 sería que la membrana completa se levanta y la membrana completa baja. Completa. El 1-2 sería eso, y el 2-1 debería ser en la otra dirección. También puedo hacer otros modos. Acá está, por ejemplo, el modo 3-2, y esto muestra un poco cómo se mueve la superficie, y la expresión de abajo muestra las curvas de nivel asociadas a esa membrana. Y acá tengo el modo 5-10, entonces tengo, si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5 oscilaciones en este eje, y tengo 10 oscilaciones en el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Entonces tengo 10 oscilaciones así, y tengo 5 en la otra dirección. Y eso, estimados alumnos o estudiantes, es lo que íbamos a ver hoy día respecto de membranas y cómo obtener la ecuación de ondas para estas membranas.
En la siguiente clase, el objetivo sería tratar de ver cómo podemos evaluar las condiciones iniciales para nuestro sistema. Y para eso hay un ejercicio que vamos a hacer, pero eso queda para la siguiente clase. Así que dejo de compartir y ahora me despido. Nos vemos, chicos, que estén muy bien. Hasta la próxima clase.